aquí estamos con ustedes con este tema de continuación. Seguimos con los temas de cardiovascular. En el día de hoy ya vamos a resumir un poquito ya lo que son los soplos, porque hemos visto muchas clases anteriores que se habla de soplo, endocarditis bacteriana, insuficiencia cardíaca, la fiebre reumática, etcétera. Todas estas patologías que pueden dañar las válvulas pueden producir lo que se llama un soplo. Hoy vamos a puntualizar el tema específico sobre soplos, porque soplo solamente, en realidad no va a ser solamente en el corazón. Puede haber un soplo tiroideo, como lo mencionaremos, puede haber un soplo carotidio, puede haber un soplo de una arteria periférica, puede haber un soplo en la aorta, una estenosis aórtica, etc. O sea, el tema soplo, para entenderlo, la física de los soplos, que es un tema muy importante porque prácticamente yo más que patologías, mi canal va para explicar la parte semiótica, la parte física, la parte fisiopatológica de las enfermedades que yo vaya abordando. Por tanto, hoy vamos a ver entonces qué son los soplos cardíacos, porque lógicamente cuando decimos soplo, lo que nos viene a la mente son los soplos cardíacos. Los cardiac murmurs and vibration. ¿Por qué pongo vibration? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a diagnosticar. Nosotros vamos a diagnosticar la sensación o la física que produce esa turbulencia después de la estenosis o de una válvula dañada, etc. Vamos a ver una vibración que se puede escuchar, se puede captar en el Doppler, etc. o se puede palpar. Esa es la idea de este tema de hoy. Por eso les pongo aquí, miren esta imagen, que ahí se ve cómo se ve en ese Doppler este flujo laminar que ustedes ven aquí, cómo se convierte en una turbulencia. Esto es una costa, por ejemplo, el mar, aquí está, ni se nota la fuerza que trae. Sin embargo, cuando ya llega a la costa, que forma toda esa turbulencia, se le llamaría un flujo turbulento. La ola, cuando llega la ola, esa parte de espuma blanca que usted ve, eso es la física, lo que yo quiero que usted entienda, porque es muy importante que el médico no sea simplemente de memoria. Me aprendo esto, este soplo es esto, porque me lo sé. No, no, no. Y aquí está, por ejemplo, el corazón. Después de esta válvula, miren la turbulencia. Aquí hay un flujo laminar en la aurícula derecha y al pasar por una estenosis tricuspidia, por ejemplo, se siente, hay una vibración que se escucha, se palpa o se diagnostica. Eso es lo que yo quiero ya hoy con soplo. Soplo es en la cosa fundamental. Así que nos vamos para no hacer muy largo el video. ¿Qué tema vamos a revisar? Rápido comentario, muy rapidito, no quiero cansarlos con anatomía cardíaca. Rápido comentario sobre la anatomía interna del corazón, rapidita. La física de los soplos cardíacos o soplos arteriales. Tipo de flujo laminar y turbulento. Lo volvemos a mencionar hoy porque es importante. El flujo turbulento, el flujo laminar, cuando pasa por una estenosis, ya sea una placa de ateroma, por ejemplo, o un vaso, una estructura, etcétera, un líquido, da lugar a una turbulencia. Y eso es lo que produce el soplo. Concepto del soplo o thrill, el thrill que es la sensación palpable de un soplo. Válvulas cardíacas, ruidos cardíacos o ciclos cardíacos, focos cardíacos de ocultación. ¿Por qué lo mencionamos? Porque en el caso de los soplos cardíacos es muy importante saber en qué foco lo estoy escuchando, en qué foco y en qué parte del ciclo lo estoy escuchando. Ahí entonces va a hacer la composición de un soplo diastólico, soplo sistólico en la válvula tal, en el foco tal, y ahí es que puedo saber qué válvula está dañada. Esa es la idea. Eso ya es para la parte de semiótica o semiología. Pero, lógicamente, vamos a ver cuál es el tip de hoy sobre la autoestima, antes de pasar al soplo, porque prácticamente una persona que pierde la autoestima, prácticamente lo pierde todo. Es importante. Vamos a ver cómo es una persona que tiene gran autoestima o lucha para su autoestima. Es una persona compasiva, con alta empatía con los demás, etc. Y lo practica. Tenemos el explora lo nuevo y se prepara para el futuro. El futuro no le es una
un caos. El futuro lo ve como algo nuevo, lo cual va a trabajar y va a preparar. Se resiste al fracaso. Esta persona que tiene alta autoestima, no, inclusive de los errores aprende. Es muy importante eso. Se resiste al fracaso. Sabe divertirse. Posiblemente hasta de los malos momentos es capaz de convertirlos en buenos momentos. Es un poco difícil esto, pero tiene esa capacidad de hacerlo. Ejerce el liderazgo. Una persona que tiene autoestima, por ejemplo, un buen profesor, un buen estudiante, un monitor del aula, que sea capaz de dar ejemplo en las clases, etcétera, demostrar que ese profesor está explicándolo correctamente, se le hace más creíble, le da más crédito al profesor porque demuestra que ese alumno está aprendiendo, por tanto, ejerce liderazgo. Aquí prácticamente cuida su apariencia y su cuerpo. Es importante, al tener liderazgo y ser una persona que da ejemplo, cuida su apariencia y su cuerpo. Disfruta la vida. Disfruta la vida, tanto así, por ejemplo, ejerce liderazgo y sabe divertirse, disfruta la vida, porque esa persona no tiene problemas, se aleja de los problemas psicológicos y de los aspectos negativos. Y cree en sí misma. Creer en ti misma, tener fe en ti, en lo que vas logrando. Esto rápidamente, por eso lo digo rápido, es un tip sobre la persona que tiene gran autoestima, esos elementos que están ahí, esos 8 elementos, esos 7, 4 y 4, 8 elementos importantes, pueden haber más. Quizás si lo ve un psicólogo, saben que me quedo corto, porque la persona que de gran autoestima tiene muchas características. Por tanto, estas son las principales. Seguimos adelante. ¿Qué factores ayudan, ahora ya cayendo, qué factores nos ayudan a aprender sobre soplos? Bien, conocimiento de las válvulas, en el caso del corazón, conocimiento de las arterias, en el caso de las arterias. La física, hay que conocer la física de los soplos. Ya le venía explicando que hay que conocer sobre la fisiología de los vasos sanguíneos, de la sangre. Por ejemplo, hay un flujo laminar en el caso del cuerpo humano, en el caso de, por ejemplo, de las técnicas hidráulicas, los estudios hidráulicos, también se aplica. Por eso vamos a ver en el día de hoy cómo funcionan los sprints que usted, o las mangueras que usted quiere que el agua llegue más lejos. ¿Qué se debe hacer para lograr eso? Por eso es el flujo laminar que se convierte en turbulento y aumenta la presión y produce vibración y sonido. Eso es importante conocerlo a la hora de entender los soplos. Sonidos cardíacos, los sonidos cardíacos y el ciclo cardíaco. Ustedes saben que existen el ciclo cardíaco, sístole y diástole. Eso es basado en cuando se contrae el ventrículo, es una fase sistólica. Cuando se relaja el ventrículo para que la sangre entre, es una fase diastólica. Esos son los ciclos. Y los focos de ocultación, ustedes saben que este es el foco aórtico, basado en la anatomía, lo vamos a puntualizar más adelante, y ya lo hemos también dado anteriormente. Está el foco aórtico, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. El foco pulmonar, la pulmonar se dirige a la izquierda, hacia el hombro izquierdo. Por tanto, va a ser segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, segundo espacio del lado izquierdo. Aquí en la parte del ápex, aquí está lo que es el foco tricuspidio, y en la punta, la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, lo que será el foco mitral. Ok, esto es importante porque dependiendo del foco que escuchemos el sonido, el soplo y la parte del ciclo, podemos saber si es de qué lugar del corazón es, de qué válvula es y en qué ciclo está. Por tanto, vamos a ver si hay estenosis o insuficiencia. Hoy vamos a explicar eso un poquito más adelante. Y los criterios de clasificación de los soplos, que ya hoy sí vamos a decir cómo se clasifica un soplo de 0 a 6. Vamos a ver. Ok, la anatomía valvular. Lógicamente sabemos que el corazón tiene 4 cavidades. Rápidamente, para el que me ve hoy por primera vez y no ha visto los videos anteriores, sépase que tiene 4 cavidades comunicadas entre sí
las derechas a través de la válvula tricuspidia, las izquierdas a través de la válvula mitral. Y existen la salida de la aorta con las válvulas sigmoideas, de la aorta y la pulmonar. Esta es la pulmonar y esta es la aorta. Y esta sería la válvula tricuspidia con 3 valvas, la bicuspidia, esta tiene la mitral con 2 valvas y esta es la tricuspidia. Esta sería lo que sería la aorta y la pulmonar. Ok, de recordar que de esa sigmoidea salen las arterias coronarias derecha e izquierda. Ok, esto es un repasito muy rápido para que se sepa cómo, por eso los soplos se llaman soplo sistólico o soplo diastólico, sistólico de estenosis o insuficiencia de la válvula mitral o tricuspidia o de las sigmoideas. Por eso todo ese conglomerado de diagnóstico lo lleva el soplo. Ok, ¿cómo se mueve un líquido en un tubo? En un tubo cualquiera, igual por ejemplo una arteria o una cavidad que tiene una comunicación con otra, se mueve de forma laminar, o sea, no produce vibración. ¿Qué pasa? Cuando se convierte en turbulento o que se reduce el diámetro posterior, este flujo laminar se pierde y se convierte en turbulento, inclusive aumenta la presión. Lo tenemos en este caso, esta laminita que hice, que es para explicar, por ejemplo, el spring o la manguera, esa parte que usted ve en la manguera adelante, el pitoquito ese que usted ve adelante, que se va afinando hacia la puntica, tiene forma cónica, es como esto que yo le dibujo. ¿Por qué? Porque con este flujo laminar que tiene una presión X y un volumen X, no voy ahora a sacar la fórmula de Bernoulli, usted la puede buscar, se va afinando la puntita en forma de cono y aquí usted ve como estas líneas se van todas conglomerando en un punto, en la puntita, y de ahí para allá sale a gran presión como se ve aquí y tiene mayor alcance. ¿Por qué? Porque este flujo laminar se convirtió en turbulento y aumenta la presión, porque todo el volumen de agua que hay aquí, por ejemplo, o de sangre, por ejemplo, para que me vayan entendiendo, quiere pasar toda a la misma vez, y para poder vencer esa salida tiene que aumentar la velocidad que venía por aquí y organizada se desorganiza. Entonces aumenta mucho la presión y aumenta el alcance. Es por eso que usted, cuando usted analiza el corazón, por ejemplo, vamos a mirar atrás un momentito acá. Vamos a mirar atrás. Aquí, la aorta, hay el cono aórtico, el ventrículo, en la parte más superior, tiene el cono en forma cónica, antes de pasar a la forma de la aorta, tiene una forma cónica aquí. ¿Para qué? Para al entrar en la aorta entre con mayor presión. Ok, aquí tenemos entonces esa explicación. Y aumenta la presión y aumenta el alcance. Eso es importante. Ahora, cuando eso ocurre en una cavidad, por eso produce esa turbulencia, produce una vibración, porque es desorganizada, y ese es lo que vamos a captar como soplo. Muy bien. Permíteme un momentito. Un momento. Momento, perdón. Ok. Entonces, disculpen. Basado en esto, es toda esta clase fundamental de hoy que quiero que ustedes me entiendan. Vamos a seguir pasando entonces, parece que no me quiere funcionar. Vamos a ir pasando con... Ok. Tipos de soplo y dónde pueden aparecer. Fíjense, eso que oímos, eso que produjo esa turbulencia, etcétera, puede ocurrir en nuestro organismo. ¿En qué lugar? Puede haber soplos cardíacos,
los soplos cardíacos, que ya hemos hablado de ellos ya, en qué foco, etcétera. Vamos a ver hoy dónde se oyen bien. Los soplos carotidios, por ejemplo, carotidios, ¿por qué? Porque esa carótida ha habido una placa de ateroma que ha reducido el diámetro y por tanto se va a producir esa turbulencia, ese aumento de velocidad y de presión, y eso da ese sonido, soplo carotidio. Soplo de la arteria femoral, inclusive tiene durocies, tiene su nombre, etc. Puede ser en las dos aortas, si está asociada o no con un síndrome de Lerich que ha tomado las arterias femorales externas, lo que es la ilíaca externa. Ok, los soplos aórticos y soplo tiroideo también, soplo tiroideo, es tan grande ese tiroide que comprime o tiene una cantidad de vascularización tan grande que produce soplo en esas arterias. Inclusive podemos ver todos estos soplos en el cuerpo humano. Ok, fíjense, el ciclo cardíaco y los focos de ocultación. Existe lo que es la sístole, cuando se contraen los ventrículos, y la diástole. Inmediatamente que existe la diástole de lo que es derecha, sale por la pulmonar, o después la sangre puede pasar a lo que es, pasan a lo que es el ventrículo izquierdo, y en el mismo momento, pero que de las aurículas pasa a los ventrículos, eso es diástole. Cuando se contraen, una va a la pulmonar y otra va por la aorta. Sería entonces sístole. Importante. El foco aórtico sería, ya lo habíamos explicado, el foco pulmonar, el foco tricuspidio y el foco mitral. Muy importante. Esto es básico, esto es interesantísimo para poder entender esto. Existe el ciclo, sístole, diástole, asociado con primer ruido, segundo ruido. En todos los focos se oye el primer ruido y segundo ruido, y en todos los focos puede haber un soplo, ya sea de estenosis o insuficiencia. Ahora, soplos cardíacos en sí. Fíjense, son como silbidos o susurros, depende la calidad, la clasificación, producidos por el flujo de sangre acelerado y agitado, llámese entonces turbulento, en el corazón. El soplo produce, se produce por la estenosis por deficiencia valvular o estenosis en las diferentes válvulas. Puede haber entonces un soplo de insuficiencia, quiere decir que insuficiencia que ya la sangre pasó al ventrículo, pero cuando se contrae en sístole, parte de la sangre sale hacia atrás. Si es el derecho, la tricuspidia; si es el izquierdo, la mitral. Y soplo por estenosis, cuando la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo a través de la tricuspidia, sería estenosis tricuspidia; si es a través de la mitral, estenosis mitral. Clásicos de la fiebre reumática. Y el thrill o frémito cardíaco es cuando palpamos, es la sensación vibratoria de el soplo que lo transmite a la piel. Esa vibración se puede captar en cuello. Si hay esa vibración, usted se pone la mano en el cuello y diga o i. Cuando dice i es mayor que a, o, cada vez varía. Eso es la vibración que usted va a sentir en ese soplo. Es como un cosquilleo en la mano, cuando el soplo es lógicamente de alto grado. Vamos a ver los grados del soplo para asociarle esto después. Ok, entonces, ¿cuáles serían los soplos? Soplo de estenosis o soplo de insuficiencia. Puede haber estenosis tricuspidia, estenosis mitral, estenosis pulmonar y estenosis aórtica. Todo esto va a tener, hoy no me meto en la parte hemodinámica que produce, los cambios que produce, etcétera. No, eso se ha explicado en cada patología que hemos visto hasta ahora, etcétera, anteriormente. Hoy estoy ya resumiendo por fin qué cosas son los soplos y cuál es su física. En el caso de insuficiencia, por ejemplo,
Por ejemplo, aquí está cerrada las válvulas tricuspidia y mitral. ¿Qué pasa? Si hubiera un agujerito, como que ahí está el corazón, en sístole, la sangre regresaría por el agujerito hacia atrás, en este caso, ¿ves? Aquí a la aurícula izquierda y aquí a la derecha. Muy bien. Insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral, insuficiencia pulmonar, insuficiencia aórtica. Ok. Ese sería el caso de las insuficiencias. Vamos a ver aquí entonces. Este esquemita, aquí es normal. Fíjense cómo la sangre, en el caso de que se produce aquí la sístole, sale la sangre por ventrículo, esta sería izquierda, hacia la aorta y aquí hacia la pulmonar. Sin problema, no hay ningún problema, salió normal. Aquí está la diástole, está cerrada la simoidea, pasó normal. Ahora, ¿qué pasó aquí? En el caso aquí, una estenosis, por ejemplo, aquí, estoy hablando de las dos válvulas. Aquí, fíjense, ¿qué pasa? Que aquí se ve que hay una estenosis, por eso hay un flujo turbulento, aquí no hay turbulencia. ¿Veis? Aquí sí hay turbulencia, aquí. ¿Ven las flechitas? Ya eso sería estenosis, en este caso, estenosis tricuspidia y estenosis mitral. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay aquí? Que la sangre cuando sale por aquí no debe regresar nada para atrás. Pero sí, al regresar hacia atrás, hay un soplo de ¿qué? De insuficiencia. Eso es aquí en el aurículo ventricular. Esto nada más lo hice en base a las válvulas auriculoventriculares. Perfecto, ahí está. Ok, criterio para clasificar un soplo. Puede ser, se va a clasificar de 1 a 6. De 1 a 6. 1 sobre 6, muy débil. Prácticamente lo escuchamos con un buen estetoscopio o un ecodoppler o, como digo yo, un buen oído, un buen cardiólogo que tenga un oído de experiencia. De 2 sobre 6, bajo, pero se oculta inmediatamente. El grado 3 sobre 6, moderadamente alto. 3 sobre 6, de 4 sobre 6, alto, pero fíjense que ya 4 sobre 6, cuando usted palpa sobre el foco en el cual está el soplo, hay un frémito palpable, una vibración. En el caso 5 sobre 6, muy alto, lo oyen, como digo yo, hasta los estudiantes que no tienen buen oído, lo escuchan con cualquier estetoscopio. Y 6 sobre 6, el frémito también. Hay 6 sobre 6 muy alto con frémito y se oculta incluso con el estetoscopio un poquito despegado. Y ni hablar, porque lógicamente tiene frémito. Tiene frémito, lógicamente. Ahora bien, esto va con qué relacionado? Con el grado de estenosis. Si hay mientras más estenosis, por ejemplo, una válvula más dañada y tiene una estenosis mayor, casi candidata a cambiar la válvula, prácticamente tiene más alto. Sería más alto su clasificación. Y fíjense, aquí se dirige, por ejemplo, la estenosis aórtica se dirige hacia el cuello y hombro derecho, porque esa es la dirección. ¿Ves? En la parte, no estoy hablando del foco, es donde se irradia. Este sería lo que sería la estenosis mitral, en este caso, o en este caso, la insuficiencia mitral, ese amarillo que usted ve. Y esta sería la insuficiencia aórtica. Ahí sería el soplo, la vibración se dirige hacia arriba, y en este caso, como que es insuficiencia, se dirige hacia abajo, hacia el foco de la punta. En ese caso, se oiría más entonces en el foco mitral, y aquí se oiría más en el foco aórtico. Y ahí se oiría más, en este caso, de la insuficiencia mitral, se oiría más en el foco pulmonar. Esto es importante, ustedes lo vuelvan a leer, lo vuelvan a interpretar, ¿ves? Porque es muy importante esto, cuando roten por cardiología, entenderlo muy bien. Sola vez, lo van a aprender una sola vez. Si lo aprenden bien, no se les va a olvidar. Ok, aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, ya lo que es normal, este es el primer ruido, segundo ruido, aquí está loop, do, loop, do. Aquí, en el caso de estenosis aórtica, lógicamente, en este momento que se produce la sístole, aquí, la sangre va a estar saliendo por la aorta, por tanto, el soplo va a estar
la estenosis aórtica entre el primero y el segundo ruido, bien largo. Lup, rdup, lup, rdup. ¿Ves? Ahora, insuficiencia, lo que es la insuficiencia mitral, en el caso, se va a oír lógicamente una regurgitación mitral como que se está llenando entre el primero y el segundo ruido, y un poquito se está llenando lo que es el ventrículo, en ese momento se está vaciando el ventrículo, está saliendo, cuando sale por aquí, lógicamente en ese mismo momento coincide la regurgitación mitral, por ese momento que está saliendo por la aorta, la válvula mitral debe estar completamente cerrada. Si hay una deficiencia, se produce entonces en este punto. La insuficiencia aórtica, lógicamente, es contrario. Si esto es estenosis, lógicamente buscaremos en la parte después del segundo ruido, entre el segundo y primer ruido. Estenosis mitral, lógicamente, es prácticamente en la estenosis mitral sería después del segundo ruido, prosistólico. Lógicamente se produce en el periodo segundo y primer ruido. Y la persistencia del ducto arterioso es todo el tiempo. Todo el tiempo. Y se va a ocultar casi en todo, dependiendo cuál es la valva. Vamos a ver aquí cuando se oye más, si es en el soplo aórtico, pulmonar, tricuspidio o mitral. Esto es un video un poquito más rápido, ya ustedes tienen base de lo que hemos explicado anteriormente, etc. Y bueno, en el caso de la estenosis aórtica o insuficiencia, en el caso de la estenosis, recuerden, aquí, y en el caso de la diástole, prácticamente hay un vacío, lógicamente, de baja presión, porque como que hay un volumen de sangre quedó un poco retrasado, y hay un índice de emisión o prácticamente muy bajo, porque hay una estenosis aórtica. Muy importante. Que el sístole cardíaca impulse exceso de volumen a través de la válvula aórtica, ocasionando un soplo sistólico expulsivo por hiperflujo, lógicamente, porque no sale lo que es la estenosis, la exploración, la estenosis aórtica, queda un volumen, pero en la segunda vez que se contrae hay un hiperflujo y produce otro soplo más intenso. Esto es importante. ¿Cómo se diagnostica el soplo? Examen clínico, lógicamente, la semiología, ocultación, palpación, imagenología, lógicamente, el ecodoppler o doppler periférico. Pongo doppler periférico por ejemplo, para el soplo de la femoral, para el soplo carotidio, etc. Ese doppler, por eso. Pero fundamentalmente en los soplos cardíacos, lógicamente, el estetoscopio es la regla de oro, como digo yo. Palpación, este es un doppler de las piernas, ahí está la ocultación torácica, ¿ven? Prácticamente. En realidad, depende del grado para escuchar, pero si con una tranquilidad, un silencio, un buen estetoscopio de calidad, se oculta el soplo. Y usted va a buscar el foco y el momento, si es sistólico o diastólico. Sístolo, diastólico, el primer ruido, entre el primero y segundo ruido, etc. Así que, prohibición de la vibración, debemos repasar. Fíjense que la estenosis aórtica, la aorta se dirige así, miren aquí, de aquí se lo represento más, por eso la vibración va hacia acá, ese rojo que usted ve, va hacia arriba, está esta zona, a la zona roja esa que usted ve. En el caso de la insuficiencia mitral, lógicamente, insuficiencia mitral va hacia aquí, hacia el foco pulmonar, mírenlo ahí amarillo. En el caso de la insuficiencia aórtica, contrario, se dirige aquí, a lo que es el foco de la punta, foco mitral. Y en el caso de la estenosis mitral, se queda en esta zona, aquí prácticamente, aquí como lo ve en ese mesosistólico, etc. Aquí, en esta zona, ahí como lo ve. Bueno, pues esto es un tema que es un poco complicadito, no es un tema fácil, hay que estudiarlo, hay que revisarlo para poder entender. Soplos con nombres específicos en medicina. El soplo, ya sabemos,
hay nombres específicos. Por ejemplo, el soplo en maquinaria, que es la persistencia del conducto arterioso, del ducto arterioso. Usted sabe que este ducto está abierto, igual que la ventana de comunicación interauricular, en la primera etapa, antes el niño nace, en la etapa intrauterina, existe ese ducto que lo ayuda. No se cierra, bueno, se mantiene un soplo en maquinaria después. Este es un soplo clásico. El soplo de Roger, que es una comunicación interventricular, soplo de Roger, comunicación interventricular, que se puede ver asociado con la patología de Fallot, por ejemplo, o simplemente, o el complejo de Eisenmenger, con una comunicación interventricular. Soplo de Austin Flint, insuficiencia aórtica severa, cuando la aorta tiene una insuficiencia severa, comprime las válvulas, la válvula auriculoventriculares, izquierda, la mitral, y va a producir entonces un soplo de insuficiencia aórtica severa, pero a la vez produce un problema, un tipo de ruido en la válvula mitral. Ese soplo clásico es de Austin Flint. Soplo de Steele, de estenosis aórtica, puede ser en niños, por ejemplo. El soplo inocente es cuando hay patologías que producen soplo, que en realidad no hay una afectación estructural que lo está produciendo. Por ejemplo, la anemia, el hipertiroidismo en adolescentes después de ejercicio, y en recién nacido hasta un 80% puede aparecer. Fíjense, este es el soplo inocente, no tiene una patología adecuada. Soplo por anomalía de Einstein en la válvula tricuspidia, esta válvula tricuspidia que está aquí, entre aurícula derecha y ventrículo derecho, ahí puede haber una malformación y va a dar una anomalía de Einstein con un soplo de Einstein también. Epstein. Y el soplo de Durosíes en la arteria femoral. La arteria femoral, ya estudiaremos las arterias periféricas y volveremos a tocar todo esto. Vamos a tocar después las arterias del síndrome de Lerich, los aneurismas del cetra, las compresiones de las arterias periféricas, y entre ellas va a estar este Durosíes. Así que bueno, creo que el tema ojalá le haya gustado, porque hemos tocado bastante. Ya nos veremos próximamente con otras patologías, enfermedad de Takayasu, estenosis aórtica, cosas así, o también otra que afecta mucho al corazón de los niños, que es la enfermedad de Kawasaki. Así que les voy a dando este dato desde ya para que esperen ese video por ahí. Ok. Ahora bien, antes de ya despedirme con la frase, les repito y lo dejo para el final. Les repito esto al final para que no vean cómo de inicio les recalco como un problema de priorizar esto. Les pido que se suscriban si ven estos videos y quieren volverlos a ver. Quieren seguirme, tienen que suscribirse y darle a la campanita, porque si no tendrían que estar buscando el video cuando lo encuentren. De la forma esta les va a llegar directamente. Quieran o no ver el video, si quieren no lo ven, o si quieren lo ven, pero ya les llegó, por lo menos. Y lo otro, pueden usar Super Sans, muy agradecido de hacerlo. El canal se va a ayudar mucho con todo eso. Vamos a prosperar, vamos a mejorar condiciones para que ustedes vean mejor los videos, etc. En eso se emplearía. Y además del tiempo que emplean. Lo otro sería, miembros del canal, recalco lo siguiente. Y sigo recalcando. Muchas veces me hacen comentarios que yo necesitaría poderles explicar directamente a ustedes, porque es un problema ético, es un problema profesional, pueden padecer alguna enfermedad, etc. Yo no puedo a través de ahí emitir criterios médicos porque no es correcto. Debería ser por interno. Para poderlo hacer, hágase miembro del canal, porque a la vez eso lleva un tiempo. Lleva un tiempo personalizado hacia usted, que usted se lo ha ganado por obtener la membresía. Tiene ventajas, tiene todo eso. Así que decídase, hágase miembro del canal y puede pagar un mes o puede dejar pagando y utilizarme todos los meses si usted quiere en cualquier actividad, pero puede pagar un solo mes si usted quiere y retirarlo después que ya, como digo, satisfizo o ya usted aclaró el tema que quería, pues está bien. Y si quiere lo puede dejar ahí si usted tiene condiciones económicas, porque eso me va a ayudar a mí mucho a ese tiempo que yo empleo
con los miembros del canal, que es extra, es un tiempo extra que se emplea y bueno, ustedes saben cómo es todo en la vida. Todo en la vida es una empresa y hay que dedicar tiempo y tiempo es dinero. Así que bueno, piénsalo, hágase miembro del canal y todo eso lo podemos aclarar cuando usted quiera personalmente. Así que comparta además, comparta mucho para que llegue a más. Suponiendo que no quiera hacerse miembro del canal, ahí tiene mis videos que les sirvan, que les aproveche. Y comparta como mínimo que sea para que me ayude. Ahora bien, muchas gracias y le digo que aprendes a cambiar tu actitud. Si aprendes a cambiar tu actitud, fíjense que no es aptitud. Para cambiar la aptitud tienes que tener una buena actitud, si no jamás tendrás aptitudes. Actitud con C. Habrás creado el mejor hábito que puede ayudarte en la vida. La actitud lo cambia todo. La actitud es como la fe. La fe mueve montañas. Así que seguimos adelante, seguimos adelante. Nos vemos entonces en los próximos temas, que nos quedan pocos temas ya para pasar a otra parte del cuerpo humano, como digo yo, porque el cuerpo humano todo es interesante. El corazón es interesante, pero lo demás también. Así que seguimos adelante.